Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en este vídeo voy a utilizar como excusa el caso de Kyle Rittenhouse para estudiar y criticar un aspecto del sistema judicial penal estadounidense. E insisto, el objetivo de este vídeo no es estudiar en concreto el caso de Kyle Rittenhouse, sino estudiar y criticar en general un aspecto concreto del sistema judicial penal estadounidense. Vamos a ello. Es muy extraño que una persona normal quiera ser condenada. Por eso, Filangeri decía que el que confiesa su propio delito se halla en la misma disposición que un suicida, el cual se mata con sus propias manos porque cree hallar en la pérdida de la existencia la adquisición de su felicidad o el término de sus desgracias. O Mittermeier, en términos similares, que la confesión es un fenómeno extranatural, dado que todo hombre de sano juicio se apresura a huir de lo que pudiera pararle perjuicios. Por eso, porque es tan extraño que alguien acepte ser condenado, en los Estados Unidos sucede algo desconcertante, casi paranormal, podríamos llegar a decir. En este país, el 97% de los casos, aproximadamente, termina con la conformidad del acusado. O en cristiano, en este país el 97% de los acusados aceptan voluntariamente ser castigados sin ni siquiera ir a juicio. Y lo más preocupante es que esta cifra no hace más que crecer. En 1908 las conformidades rondaban el 50%, en 1916 el 70%, en 1925 el 90%, y como os decía, actualmente están cerca del 97%, ya casi llegan al 98%. De no detenerse esta progresión, llegará un momento en el que en los Estados Unidos todos los acusados de un delito acepten ser condenados sin ni siquiera ir a juicio. De hecho, esta situación ya casi se ha dado en algunas zonas. En 2019, por ejemplo, en la parte oeste del estado de Arkansas, solo hubo un juicio. Uno, en todo un año. Evidentemente, ante una escena similar, uno no puede hacer otra cosa más que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué en torno al 97% de los acusados por un delito aceptan sin más ser condenados, sin ni siquiera ir a juicio? ¿Es que están locos? ¿Por qué hacen esto? Vamos paso a paso. Como sabemos, en los Estados Unidos se celebran juicios con jurado. Esta institución se estableció desde el mismo momento de su independencia y prácticamente ha sido reverenciada por todos los padres fundadores. Alexander Hamilton reconoció que cuanto más se ha observado el funcionamiento de esta institución, más razones he encontrado para tenerla en alta estima. Thomas Jefferson aludió a él como el único anclaje jamás imaginado por el hombre por el cual un gobierno puede sujetarse a los principios de su constitución. Y también John Adams dijo que sin el jurado y sin la posibilidad de votar al Parlamento, los ciudadanos no tienen ninguna otra fortificación contra el poder cruel y gratuito, ninguna otra indemnización contra el hecho de ser montados como caballos, desplumados como ovejas, trabajados como ganado y alimentados y vestidos como cerdos y sabuesos. Ahora bien, por querida que sea esta institución, es imposible que todos los acusados sean juzgados por un jurado. Y no porque no se quiera, sino sencillamente porque no se puede. El proceso es lento y costoso y el sistema no da para tanto. Esto es algo que fue reconocido hace ya más de 50 años por la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. En Santo Velo contra Nueva York, por ejemplo, se admitió sin ambages que la resolución de los cargos penales mediante un acuerdo entre el fiscal y el acusado, a veces denominado de forma imprecisa negociación de los cargos, es un componente esencial de la administración de justicia, ya que si todos los cargos penales se sometieran a un juicio completo, los estados y el gobierno federal necesitarían multiplicar por muchas veces el número de jueces e instalaciones judiciales. Y aquí es donde entra en juego el fiscal. Para que el número de casos que llega a juicio se reduzca, presionan. Y así los fiscales, haciendo uso de la gran discrecionalidad que se les concede, le presentan un gran dilema al acusado. Puedes conformarte aquí y ahora y ser condenado a una pena pequeña, o no conformarte, aceptar ir a juicio y arriesgarte a ser condenado a una pena descomunal, porque una pena descomunal, es la que voy a pedir para ti como no te conformes ahora mismo. Y claro, al final pasa lo que pasa. Este perverso sistema provoca que un número considerable de inocentes prefiera reconocer un crimen que no cometió y asegurarse una condena pequeña antes que ir a juicio y arriesgarse a sufrir una condena draconiana. An offer you can't refuse, una oferta que no puedes rechazar, un estudio elaborado por Human Rights Watch advertía de que los fiscales pueden ejercer tal presión sobre los acusados para que se declaren culpables que incluso los acusados inocentes pueden sucumbir. The Trial Penalty, el castigo del juicio, otro informe confeccionado por la Asociación Nacional de Abogados Penalistas, nos avisaba de que
Los estudios empíricos y los datos de exoneración han revelado que las presiones a las que se enfrentan los acusados en el proceso de negociación de los cargos son tan fuertes que incluso se puede convencer a personas inocentes de que se declaren culpables de delitos que no han cometido. Y solving the problem of innocent people pleading guilty, es decir, solucionando el problema de la gente inocente que se declara culpable, un estudio del Centro de Justicia de la Asociación de Abogados del Condado de Nueva York también afirmaba que los datos de exoneración, las estimaciones académicas y las pruebas anecdóticas sugieren, sin embargo, que hay un subconjunto de acusados de delitos que deciden declararse culpables de delitos que, de hecho, no han cometido. Aunque es difícil hacer estimaciones precisas, esta tesis está avalada por datos contrastados. Por ejemplo, se sabe que de las 2.887 personas exoneradas tras haber sido condenadas en los Estados Unidos desde 1989, 602 habían pactado una conformidad aun siendo inocentes. Y también se pueden citar casos concretos. Aludo a un par, a modo de ejemplo. Marcellus Bradford aceptó ser condenado a 12 años de cárcel después de que se le amenazara con la pena de muerte. Con el paso del tiempo se demostró su inocencia. No había cometido ningún crimen y aún así aceptó ser condenado a 12 años de cárcel. Y Michael Marshall también reconoció el crimen que se le imputaba y fue condenado a 4 años de prisión para evitar una eventual sentencia de décadas. Confesé porque estaba asustado, dijo. Él también, con el paso del tiempo, fue declarado inocente. Tampoco había cometido ningún crimen y también se declaró culpable. En cualquier caso, si queréis conocer más ejemplos reales, podéis encontrarlos en la página innocenceproject.org. De todas formas, lo más grave de todo es que esta práctica no se lleva a cabo de espaldas al sistema, sino con el conocimiento y el apoyo del sistema. Primero porque a los fiscales se les ordena que actúen así. Escuchemos al juez Jed Rakoff, una de las personas más comprometidas en la lucha contra este tipo de prácticas. En una entrevista, este juez afirmó que sus superiores les dicen a los fiscales que acusen de los delitos más graves que puedan para propiciar declaraciones de culpabilidad que alivien su carga de trabajo. A los fiscales se les ordena que actúen así, y los jueces, sabiendo que esto ocurre, porque lo saben, le dan luz verde. Vamos a echar un vistazo al asunto Bordenkircher contra Hayes, y permitidme leer porque quiero ser especialmente preciso en este punto. Aunque una persona simplemente había sido acusada de falsificar un instrumento por importe de $88,30 y ese delito estaba castigado con una pena de 2 a 10 años de prisión, el fiscal hizo la siguiente propuesta. Si se declaraba culpable, le ofrecía una condena de 5 años de prisión. Si no se declaraba culpable y ahorraba al tribunal las molestias y la necesidad de un juicio, esta vergonzosa cita es textual, solicitaría la cadena perpetua. El acusado decidió ir a juicio, el fiscal cumplió con su promesa y un jurado efectivamente terminó condenándole a cadena perpetua. Pues bien, la Corte Suprema conoció este caso y, lejos de censurar enérgicamente un abuso similar, afirmó que la conducta llevada a cabo por el fiscal en este caso, que se limitó a presentar abiertamente al acusado las desagradables alternativas de renunciar al juicio o de enfrentarse a cargos por los que estaba claramente sujeto a juicio, no violó la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda. De hecho, tan centrados están en la búsqueda de esa mágica eficacia y tampoco parece importarles que personas inocentes sean condenadas, que incluso se han aceptado como válidas conformidades en las que el acusado, a pesar de aceptar la pena que se le imponía, declaraba abiertamente que él no era culpable, que él era inocente. En Carolina del Norte contra Alford se mantuvo que, aunque la mayoría de las declaraciones de culpabilidad consisten tanto en una renuncia al juicio como en una admisión expresa de culpabilidad, este último elemento no es un requisito constitucional para la imposición de una sanción penal. Y por tanto se consideró que una persona acusada de un delito puede consentir de forma voluntaria, consciente y comprensiva la imposición de una pena de prisión, aunque no quiera o no pueda admitir su participación en los actos constitutivos del delito. En conclusión, ya me diréis vosotros dónde queda la presunción de inocencia en un sistema en el que se parte de tu inocencia y todo lo que tú quieras, pero después se te presiona de tal forma para que renuncies a tu presunción de inocencia y aceptes ser condenado, que más del 97% de los acusados lo hacen. Para concluir, os comento que en la descripción del vídeo os voy a dejar estudios especializados sobre este tema y ya de paso os recomiendo 3 series que también, de una forma u otra, están relacionadas con el tema. Las series son The Innocence Files, The Confession Tapes y The Night Of. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como suelo deciros, podéis dar me gusta y comentar cualquier cosa, así ayudáis a difundir el vídeo.
Y si queréis contribuir al sostenimiento económico de este canal y garantizar su continuidad, podéis hacerlo tanto a través de Patreon como a través de PayPal. Dicho esto, hasta la próxima.